Ayer se dio a conocer que la PGR retiró la acusación contra el chofer del empresario queretano Manuel Barreiro porque firmó un acuerdo reparatorio. Según se divulgó, el chofer Luis Alberto López confesó a la autoridad que aceptó firmar como prestanombres de su jefe para constituir la compañía que compró una nave industrial en Querétaro a Ricardo Anaya. El candidato panista a la presidencia ha insistido en que él se limitó a vender la propiedad y que no hay acusación de que él haya cometido delito alguno. Ayer en Monterrey, Ricardo Anaya dijo que en lo que a él concierne, el asunto Barreiro está aclarado y cerrado. Se ha registrado un cruce de acusaciones marcadamente entre la campaña de José Antonio Meade y la campaña de Ricardo Anaya sobre este asunto. En Despierta, usted lo sabe, abrimos el espacio para todas las voces y hoy están en el estudio para hablar sobre si hay materia o no hay materia en este asunto de la famosa bodega en Querétaro de Anaya. Dos abogados que son también dos políticos de alto nivel que representan a las dos partes más marcadas en esta disputa. Doy la bienvenida al estudio a Dante Delgado, quien es coordinador del partido Movimiento Ciudadano, integrante de la coalición que postula a Ricardo Anaya y parte de la dirección de la campaña. Muchísimas gracias por estar aquí. Buen día, y Carlos. muy buenos días. Está también Javier Lozano, quien es vocero de la campaña de José Antonio Meade. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buen día. Por estar aquí. ¿Hay materia o no hay materia en este? Definitivamente hay materia. ¿Cuál es concretamente la acusación? Porque ahí vuelan muchísimas cosas y como que al público no le queda tan claro cuál es eso. Es precisamente, solamente se habla de la última parte, pero hay que hablar desde el principio. Se habla de que al final le dieron 54 millones de pesos por una nave industrial a Ricardo Anaya, en Querétaro. Pero hay que hablar desde el origen de este tema. Cuando él en 2007, siendo secretario particular del gobernador Garrido Patrón, un poderoso secretario particular, y teniendo como auxiliar en administración al cuñado de Manuel Barreiro, deciden desincorporar una gran cantidad, ¿sí?, de hectáreas para un parque industrial. Curiosamente, ¿a quién se lo venden? Se lo venden a sus amigos, señaladamente a una empresa Tyson, representante legal Manuel Barreiro, que luego se la vende a otra empresa del propio Barreiro. Ahí empieza a subir el valor, ahí te comienzas a dar cuenta de que además la enajenación, una invitación restringida perfectamente orientada tal, estuvo a un valor inferior al del mercado. Después, curiosamente, de ese mismo parque industrial le venden, ¿sí?, por 11 millones de pesos a una empresa recién constituida por Anaya y por su familia política, Unicerra, un pedazo, el lote 82. Y en ese lote 82 construyen, ¿sí?, una nave industrial que años después, en el 2016, le termina vendiendo ¿a quién? Al propio Manuel Barreiro, ¿sí? Y para llegar a ese punto, resulta que lo que debió de haber valido, digamos, lo que vendieron en 113 millones de pesos, debió de haber valido 915 millones de pesos. Y entonces, y para llegar a darle 54 millones de pesos a Ricardo Anaya, hicieron toda una triangulación de recursos por todo el mundo, por 14 empresas, 5 países del mundo, y con una empresa fantasma. Pero oíme esto, es muy importante, una empresa ya declarada como fantasma por el SAT, que tiene como sus socios fundadores al chofer de Manuel Barreiro, a la esposa del contador de Manuel Barreiro, con un capital de 10,000 pesos, y esa empresa, 50 días después, es capaz de llegar con 54 millones de pesos a entregárselos a Ricardo Anaya. Todo fue entre Anaya y Barreiro. Dante Delgado, ¿qué dicen ustedes? ¿Cómo es la defensa jurídica de Ricardo Anaya en este asunto? Bueno, en primer lugar, un comentario sobre lo que ha dicho el señor. Para ir de México a Acapulco, toma el avión y le da la vuelta al mundo. Tenemos que ser serios. Y yo lo convoco a que usted sea serio, sobre todo en un auditorio tan importante como el que hoy nos convoca. En primer lugar, ellos de manera intencional han querido implicar a Ricardo Anaya en una operación que se dio con una empresa de la que efectivamente Ricardo Anaya es accionista con su familia. Primer paso. Quiero aquí soportar que la relación comercial que se dio establece con claridad en la cláusula 21, y se lo entrego, la licitud de los recursos con que el comprador adquiere la bodega. Es decir, este es un papel en el que Barreiro dice que el dinero con el que estoy pagando a Ricardo Anaya es lícito. ¿Es Barreiro o es su chofer? No, por eso es Barreiro. Es la operación de compraventa que se hace. Primero. Segundo, y es muy importante que lo tengan,
Para cualquier implicación sobre cualquier ciudadano, tiene que haber elementos. Los señores los inventan. De la misma manera que tapan los problemas de Odebrecht, que tapan la denuncia de la Auditoría Superior de la Federación sobre el desvío de recursos en Sedesol, donde, por cierto, el secretario de Hacienda, antes fue secretario de Desarrollo Social, que, por cierto, era el jefe del actual encargado de la Procuraduría cuando él trabajaba como director adjunto en el área de lavado de dinero, y que el señor sabe además, y también se lo quiero entregar, si usted me lo permite, que el Instituto Nacional Electoral determinó que las acciones emprendidas en este momento por la PGR se apartan de la legalidad, porque la presunción de inocencia de manera insistente ha sido violentada. También aquí se lo quiero subrayar. Estaba la Procuraduría sin atribuciones para actuar. ¿Qué implica esto? Que quien en este momento está cometiendo el delito de abuso de poder es el encargado de la Procuraduría, que sirve a intereses oscuros de quienes han sido sus jefes. En lugar de estar investigando la denuncia que usted mismo presentó hace 2 días en el Universal sobre el desvío de 3.500 millones de pesos de recursos públicos que lastiman a la gente más pobre, la Procuraduría General de la República, al amparo de un acuerdo preparatorio, así lo llama el nuevo sistema penal acusatorio, que faculta al Ministerio Público para llamar a cualquier implicado y decirle, oye, si tú declaras a modo, quedas con extinción de acción penal. Esos son los argumentos que utilizan estos señores, la confusión. Basta ya de que haya engaño. Yo les invito a ustedes que adviertan que lamentablemente el PRI va en tercer lugar de manera fuera de competencia, y que ni con un cohete, no con un avión poderoso, ni con un cohete pueden ser competitivos. Admitan la posición. A ver, Javier Lozano, ya deje usted ¿qué dicen del lado de el que le pusieron a Naya? Fíjate, el que le metieron a Naya precisamente en este asunto. Porque ahora, yo cuando me dijeron que venía Dante Delgado a este debate, dije, ¿a qué demonios viene este señor? ¿En calidad de qué? Y me pide que seamos serios. Yo sabía que iba a venir con un argumento. Iba a venir con un argumento político, como viene, a pagar favores de una alianza en la que se sumó, que le salvaron el registro a este partido político. Pero vamos a regresar al caso. No, por eso lo que pasa es que ese señor es un parlachín, es un bufón, está acostumbrado a utilizar la palabra solamente para denostar, que le explique a la sociedad cómo, siendo priista, se pasó al PAN cuando llegó el PAN al poder, y cómo, siendo panista, se pasó al PRI cuando está en el poder. Pero fíjate, que lo explique, que tenga esa calidad moral para decir que no es un saltimbanqui de la política. La estrategia de este pobre señor es no dejarme hablar para que transcurra el tiempo. Él dice que reconoce que Barreiro fue el que le compró la nave industrial. Esto no es cierto. Aquí está el contrato de compraventa, la escritura, la carátula de la escritura. Todo esto lo va a subir a internet en un ratito. Sí. ¿Y quién aparece como comprador? Como comprador. Luis Alberto López López. ¿Quién es Luis Alberto López López? El chofer de Barreiro. El mismo que tú viste ayer en la pantalla, que fue con un juez federal a reconocer que lo mandó Barreiro como prestanombres a firmar papeles que él no conocía, que no se sabía de qué se trataba. El argumento de Anaya ha sido, uno vende una propiedad y no sabes, tú no estás obligado a investigar la lana de la persona que te la compra. Nada más que no es cualquier persona, es una persona políticamente expuesta, según la ley de instituciones de crédito y la legislación en materia de lavado de dinero. Presidente de un partido político, aspirante a la presidencia, si hasta para comprar dólares, hombre, qué tristeza, en el aeropuerto. Carlos, qué tristeza, hasta que insiste en lo mismo, y no hable de Odebrecht, que la propia Procuraduría le dé más importancia a una operación, Carlos, que él insiste, que es de 54 millones de pesos, sobre operaciones de recursos públicos. Carlos. De recursos públicos, sobre 3.500 millones de pesos, sobre miles de millones de pesos, sobre la estafa maestra. No, porque son muy marrulleros, están acostumbrados a engañar a la gente. Basta ya de que personas como él, que tienen un desprestigio que se lo gana a pulso,
por el constante agravio en ¿Ya contra pudo de un terminar de hablar, candidato Carlos? presidencial al que él, en lo personal, no sé qué fobia le tiene. Ya puedo terminar de hablar. Sí. Aquí está la constitución de la sociedad, 10,000 pesos, mitad y mitad del chofer de Barreiro y la esposa del contador. El propio chofer Bueno, de Barreiro, frente a esos 10,000 pesos, déjame Carlos, terminar, por amor frente a de esos Dios. 10,000 pesos ver. está la denuncia de Odebrecht, de Vamos a- millones de que dólares. termine. Sí, también. De millones de dólares y no Está hacen la- nada. y está la maldita primavera Y no hace también. la propia Mira. Procuraduría nada. Sí, y aquí está como era una empresa fantasma declarada por el SAT. ¿Qué es lo que estamos viendo? Primero, tráfico de influencia. ¿Cuál es la presunta ilegalidad Bueno, te que estoy habría diciendo, cometido? como es una persona políticamente expuesta, ¿por qué él no aparece en ninguno de los documentos? El muy miserable. Porque, perdóneme, aparte de ser insolente, por una sola razón, Carlos, porque es una persona moral, una empresa. Él nunca firmó ningún documento. pone Él como nunca ha escudo renunciado humano, a reconocer y pone como que es escudo accionista de esa humano, empresa. Fíjate nada más la cobardía. Pone como escudo humano a su propia familia política, a su suegro, a su esposa, a su cuñada. Eso es por un lado. Y luego la cobardía de Eli Barreiro de poner como prestanombres a alguien que por un estado de necesidad, por desconocimiento de este tipo de operaciones, ya reconoció que firmó a ciegas, por mando, por obediencia, por orden de Manuel Barreiro. Y ayer devolvió ante el Ministerio Público Federal esa nave industrial. No que era del arquitecto Juan Carlos Reyes, no dijo en este mismo espacio Ricardo Anaya que quien le compró fue el muy afamado arquitecto Juan Carlos Reyes. Ahí está el video, ahí están sus declaraciones. Hoy viene a decir aquí su disque representante, viene a decir que sí, que efectivamente fue Barreiro. Ya cambió de versión. ¿Qué estamos No viendo? estamos Mira, estamos cambiando de viendo dos versión. cosas. Estamos viendo que hay El una señor es operación un de lavado. charlatán, perdóneme, Carlos. Mira, y además Que conteste Desprestigia el concretamente programa. estos dos Sí, señalamientos. Conteste Es que vienen solamente a hacer artificios. Mire, No es muy artificios. triste que una Yo sí persona, estudio. es una persona que le debe dar vergüenza pelearse con todo el mundo primero. Y segundo, ser bufón del gobierno a su edad. Él viene aquí a defender a la Procuraduría, él viene aquí a defender las acciones emprendidas por su partido. ¿Qué no le da vergüenza No, ahora no. que regresó al PRI? No hablar de Odebrecht, no hablar de la estafa maestra, no hablar de los programas de Zapcarpa, que son recursos públicos, Mira. y jalarse los pelos que yo no tengo para denunciar. Ni pelos ni vergüenza, ¿eh? Directamente, Ni pelos ni vergüenza. directamente. Vergüenza no Bueno, tiene usted bueno. con lo de Gigón. Ya Entonces- se les olvidó los 200 millones de dólares Bueno, que imputó podemos regresar el al tema. señor, que en muy breve tiempo tendrá que comparecer el señor para aclarar bueno. lo famoso de aquel chinito, ¿se acuerdan? Fíjate. Que le dijo a este señor que si copelaba o cuello. Fíjate. Ya se nos olvidó eso. ¿Con ¿Ya? qué cara viene a hablar el señor? Con esta, de vergüenza. con la misma cuando que no tengo tiene todos los vergüenza? días. Pues qué Bueno, pena. Mira, qué pena. hay otra figura que se llama beneficiario controlador. Porque este es un esquema de tráfico de influencias primero, con daño patrimonial para el erario del estado de Querétaro, al vender Tráfico por de debajo influencias las de ellos, pero- usando facciosamente a la Procuraduría, don Carlos. Yo no estoy defendiendo a la Procuraduría, no he mencionado a la Procuraduría, no le he mencionado. Perdóneme, siquiera. solamente Sí, sus acciones. Tendría que, o sea, Solamente ¿cuáles son sus los delitos acciones. concretamente que le imputan a Ricardo Anaya? Bueno, no es que se lo tiene que imputar el fiscal. O Si no la lo Procuraduría ¿ustedes creen de que es? República. Perdón, Carlos, Yo aquí creo que está. Lo siguiente. Fue directamente, Ricardo, y lo acompañamos. Presentó en base al artículo 8 de la Constitución que le dieran la aclaración y ni siquiera le ha contestado la Procuraduría. Lo Que no único que coma hace, ansias, que no lo coma único ansias. que hace es desprestigiar y Mira. utilizar a bufones como el señor para venir a denostar aquí un candidato presidencial en época de campaña Ese es el sobre punto, operaciones ese es el particulares. punto. Nunca en la historia moderna de México habíamos tenido un candidato a la presidencia que estuviera señalado por participar en Por una red ellos, de por lavado el de PRI, dinero que estuviera señalado y por por el mentir PRI. abiertamente. Te voy a decir lo que dice la ley de Última, lavado de dinero. última ronda de los dos Bueno, sobre este simplemente tema. dice Un minuto cada beneficiario controlador. Beneficiario controlador, según la ley de lavado de dinero, es la persona que por medio de otra o de cualquier acto obtiene el beneficio derivado de estos y es quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio. Es exactamente lo que pasó. Estás hablando de lavado de dinero, estás hablando de defraudación fiscal, sin hablar de la miseria humana que significa meter en la fiesta a un chofer por órdenes de su patrón como prestanombres a firmar un contrato de compraventa por 54 millones de pesos, sin
sin perjuicio de la miseria, que es meter a tu propia familia, que aquí ya tendría que estar, en lugar de este señor, tendría que estar el suegro de Anaya dando la cara, que es el que firmó el contrato, que es el que firmó como titular de la empresa Junicerra, que por cierto se creó 30 días antes de la operación. ¿Qué es lo que tiene que seguir? Que vengan a declarar. ¿Dónde está Barreiro? ¿Dónde está el arquitecto Juan Carlos Reyes que decían que era el dueño de la nave industrial? Anaya está mintiendo y no le importa mentir. ¿Y sabes qué? Y todos los que lo vienen a defender, no por convicción, sino por conveniencia, son sus cómplices. Y vergüenza les debería de dar. Dante Delgado, un minuto para cerrar. Nada más. Vergüenza es desempeñarse como bufón del poder. Y ese señor, cuando le convino, dejó al PRI para irse al PAN. ¿Qué tiene que ver? Cuando le convino, dejó al PAN para venirse al PRI. Y además quiero decir que los cómplices, y en su momento tendrá que responder, es el propio encargado de la Procuraduría General de la República, que sin citar, como él lo ha dicho, sin citar a ningún, ni como imputado, ni como testigo, a quienes son de la sociedad que crearon para vender una relación comercial, sin citarlos, y por un seguimiento a la investigación que se dio por la propia Secretaría de Hacienda, cuando hoy su candidato era secretario, sin citarlo, por una responsabilidad de quien compró, lo está imputando de una manera tan vergonzante como este señor viene a dar la cara que no tiene. Les agradezco a los dos que estén esta mañana en el estudio de No, Despierta. no Ahí tengo están ninguna las dos razón. partes que están enfrentadas por este asunto, las dos partes que han estado abordando este tema de una manera mucho más insistente, porque me preguntaron, ¿y por qué no están Morena, el Bronco, Margarita Zavala? ¿No? Porque este es un debate que se ha dado fundamentalmente entre estas dos voces y por eso están hoy en el estudio.